Hola chicos, bueno, y vamos a empezar con nuestra primera actividad de tinta china. Tengo mi papel acuarela y tengo diferentes pinceles. Ustedes pues pueden utilizar el que tengan. Yo la clase pasada les recomendé tener un pincel ojalá como de punticas y redonda, porque estos nos ayudan a, o sea, van a estar más cargados de agua y va a ser mucho más fácil pintar. Pero si tienen un pincel corriente, un pincel normal, o un pincel de pronto cuadrado, así como este, pues no hay problema, listo, lo pueden usar. Lo primero que les voy a pedir es que sobre su cartulina, su papel acuarela, van a realizar una cuadrícula de 6 espacios. Yo en este caso, en vez de usar cuadrados, usé círculos. Ustedes pueden hacer lo mismo. Entonces la idea es tener una cuadrícula con 6 espacios iguales para poder en cada espacio realizar una escala diferente del negro, ¿sí? Una escala de grises. Entonces, recuerden que ustedes deben tener pues su tinta china negra y a partir de esta tinta pues vamos a sacar los demás tonos, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con el tono más oscuro, ¿sí? En este caso el tono más oscuro pues es directamente la tinta china. Entonces vamos a tomar un poquito de tinta, vamos a humedecer el pincel y vamos a pintar el primer círculo, ¿sí? De esa manera pues obtendríamos la primera tonalidad, ¿listo? Listo, acá ya pinté pues el primer círculo con el tono más oscuro que pues es la tinta negra. Bueno, ahora les voy a pedir que tengan a la mano un vasito con agua. Sí, voy a necesitar 2 vasitos con agua. En este caso yo voy a usar uno para enjuagar el pincel y otro para añadirle agua a la tinta, ¿sí? Entonces, yo en este caso tengo pues la paleta para mezclar pintura. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La idea es generar un tono de gris diferente hasta llegar al más clarito. ¿Listo? Entonces es algo muy parecido a lo que se hace con el lápiz, pero esta vez lo vamos a hacer por medio de las aguadas para poder identificar las diferentes escalas de grises que podemos obtener mezclando tinta china con agua. Acá tenemos que ser muy cuidadosos porque la tinta china es un pigmento pues muy oscuro. Si se dan cuenta seca muy rápido, ahí ya está seco el círculo. Entonces sí les voy a pedir el favor que seamos muy cuidadosos porque podemos de pronto manchar el resto de la cartulina. Bueno, entonces en este momento voy a tomar mi paleta y voy a mezclar un poquito voy a coger para el tono que le sigue a este oscuro, voy a ir de oscuros a claros. Voy a tratar de jugar un poquito acá como con las tonalidades. A mí me toca un poco al ojo porque muchas veces pues no hay como una medida exacta. Entonces trato como de untar un poquito el huequito de la paleta y mezclo con un poquito de agua. Es preferible ir oscureciendo a no tener que, porque después no se puede aclarar, entonces es preferible ir oscureciendo el agua y ya, por ejemplo, ahí se ve bastante negra. ¿Listo? Entonces voy a probar a ver si el tono me funciona. Listo, parece que ahí funciona muy bien. Igual el pincel no lo jugué, lo tenía un poquito cargado con el negro que había usado ahorita. Entonces este tono, si se dan cuenta, pues es un tono oscuro, pero ahí ya se ve la diferencia, ¿cierto? Entre el que usé ahorita. Listo, entonces acá ya pinté si se dan cuenta ya se nota la diferencia. Ahora voy a continuar con el gris que le sigue. Entonces en este caso queremos un gris más clarito. Entonces la recomendación, chicos, es que ya debemos lavar el pincel o jugarlo porque como está cargado con el tono anterior, pues si lo seguimos mezclando con este color nos va a quedar muy oscuro. ¿Sí? Entonces ahí lo voy a jugar un poquito en agua, lo limpio y ya hago la siguiente mezcla. Entonces para la siguiente mezcla, recuerden, es preferible
ir oscureciendo porque después no se puede aclarar, ¿sí? Si la mezcla queda muy oscura, pues no hay nada que hacer, tocaría echarle mucha más agua y ahí desperdiciamos material. Entonces, en este momento voy a tomar otra ruedita de mi paleta, una donde vean, por ejemplo, esta, y voy a tocarlo, pero mejor dicho, así literal, voy a coger un puntico de negro, tratemos de no coger tanto porque la tinta china pigmenta mucho, listo, y ahí voy a mezclar con un poquito de agua, listo, ahí si se dieron cuenta fue tocadito. Voy a mezclar, entonces ahí se ve igual de negro, pero cuando comencemos a pintar pues se va a notar la diferencia. Entonces vamos a probar acá en el circulito. Si ustedes ven que está muy clarito, pues ustedes agréguenle otro poquito de negro y ahí van oscureciendo. Y esto digamos que es mucho de ensayo y error, mucho de prueba, entonces pues no se preocupen. Miren, por ejemplo, ahí está muy clarito, ¿sí ven? Entonces voy a oscurecerlo un poquito más, voy a tocar otro puntico acá de negro para oscurecer un poquito esta mezcla. Es preferible ir oscureciendo. Ahí sigue un poquito clarito. Aquí toqué otro poquito con la tinta. Entonces ahí si se dan cuenta ya oscureció más, ¿sí ven? Yo creo que con eso ya está bien. Si ustedes ven que cuando van pintando se va aclarando mucho, pues recuerden que pueden pigmentar un poquito más el tono usando negro. ¿Listo? Listo, aquí ya tengo mis tres primeros tonos, como se pueden dar cuenta ahí ya se ve del oscuro, un gris más oscurito y ahí va aclarando. Bueno, ahora acá abajo vamos a tratar de hacer los grises más claritos hasta llegar al que es casi transparente. Bueno, entonces como ya saben, vamos con mucho cuidado, es preferible ir oscureciendo la mezcla porque si nos excedemos con la tinta pues no podemos hacer nada. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo mismo. Recuerden que esto es mucho de ensayo y error. Ahí, por ejemplo, tengo todavía del que me había quedado. Sin embargo, esos no los voy a usar porque ya están pigmentados y no los puedo aclarar. Entonces, voy a coger un puntico de negro. Ahí lo pinté un poquito el huequito de la paleta como para crear el tono. Voy a jugar un poco el pincel porque si queda cargado se va a oscurecer mucho. ¿Listo? Y le voy a agregar un poquito de agua. Vamos a ver cómo quedó ese gris. Listo, me parece bien. De pronto lo puedo oscurecer un poquito. Voy a tratar de coger la mezcla que hice anterior. A ver si me funciona. Listo, bien. Me gusta ese gris, entonces ya puedo empezar como a pintar el círculo. Listo, entonces cuando se seque bien, ustedes se van a dar cuenta pues del cambio de tono. ¿Listo? Voy a continuar con estos dos que son los más claritos. Bueno, entonces lo mismo, repito el mismo procedimiento, trato de enjuagar el pincel para que me quede limpio. Y en este caso pues es mínimo lo que vamos a usar de negro, pues porque queremos ya aclarar, ¿cierto? Entonces, de hecho, a veces yo lo que hago es que el agua sucia, o sea, el agua que usé para enjuagar el pincel, a veces me sirve también para crear los tonos más claritos, ¿sí? Entonces voy a hacer el ensayo con esa agua a ver cómo me va. Miren, por ejemplo, si ven, ese podría ser el último tono, este que están viendo acá. Entonces lo que yo voy a hacer es oscurecerlo, pues tratar de usar las mezclas que ya usé, ensayar a ver cómo me va. Miren, por ejemplo, ese gris está chévere. Entonces voy a tratar de usar este. Y la idea es eso, que se vea como la escala, que se vea cómo vamos aclarando el tono. Y ya. Listo, chicos. Ahora voy a finalizar con el más clarito, ¿sí? Este es casi, o sea, se nota el tono, pero es muy clarito. Entonces, como ya les había dicho,
Algo que yo hago a veces es usar directamente el agua que utilicé para jugar el pincel y esa a veces me da como el tono más clarito que yo quiero. ¿Sí? Entonces voy a ensayar a ver cómo me va. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces ahí pigmenta, pero es un tono casi que imperceptible. Se nos va a ayudar mucho como a hacer las partes más claras de una composición con aguadas. Acá lo mezclé un poquitico con el negro que ya tenía creado para que no me quede tan agua, que sea un poco el pigmento. Listo, chicos, y de esta manera finalizo con mi escala de grises. Entonces, ¿sí ven cómo iniciamos con un oscuro y terminamos en un tono claro? Podríamos hacer infinidad de tonos, o sea, créanme que si uno se pone juicioso a hacer una escala bastante amplia, se puede lograr, pero pues en este caso vamos a hacer 6. Sí, necesito que ustedes hagan 6 grises diferentes donde se identifique el más oscuro al más clarito. Bueno.